Bien, 7 de la tarde, 42 minutos. Estamos hablando con Carlos el Chino Quintulén, hablando un poco de política, hablando del MPN. Obviamente llegan varios mensajes. Uno le mandamos un saludo a Gustavo Bajardo, ¿lo conoce? Sí, Dice, sí. Madueño le cortó la luz, jaja. Che, dice, no lo viven a Madueño. No, no sé por qué era eso. Después otro mensajito dice... eh, ¿Qué va a pasar, Chino, con los terrenos de los propietarios y los caballos sobre el terreno de la EA? ¿Qué es la E? Ah, Bueno, allá en la el curva. ejército. El El ejército. ejército Ejército argentino. argentino. Bueno. Ciudad, Estamos... ciudad deportiva. ¿Qué pasa con los caballos, Chino, ahí? Se fueron, me parece, ¿no? O se tienen que ir. Por lo menos la información que anda dando vuelta. Sí, he tomado contacto con algunos vecinos que tienen sus animales ahí en el lugar y sí, el ejecutivo los había notificado que deberían devolver el espacio, ¿verdad? Obviamente que nosotros antes de irnos habíamos generado una ordenanza y un convenio de uso del espacio con algunos vecinos que hoy están. Después, a lo largo del tiempo, se fueron sumando otros, pero muchos vecinos estaban en los Cauquenes antes. No sé si recordarás que Sí, me acuerdo. una de las alternativas que le dimos a alguno era poder utilizar ese espacio, pero es lo que yo le comentaba, ¿no? Nosotros pusimos en ese convenio que todos los propietarios deberían reunirse. De hecho, estaban armando una asociación civil que se llamaba Hípica Junín, Bien. ¿sí? Porque la intención en su principio era poder montar una cancha cuadrera, que le dicen, ¿no? Sí, Los que los están que en han... ese rubro. Claro. Pero nosotros dijimos, bueno, sí, está bien, puede ser contemplada porque también está dentro de una actividad hípica ecuestre, pero ellos deberían haberse ramificado, si se quiere, ¿no? Una de las pautas que habíamos puesto en ese convenio era que ellos puedan trabajar de manera asociada con instituciones de Junín de los Andes, y en ese caso y en ese momento la Asociación Pegüeña estaba trabajando Equinoterapia. con equinoterapia, entonces poder colaborar con ellos, especialmente porque todos nos conocemos con los Andes, y lo que ha hecho la Asociación Pegüeña en estos últimos años es ejemplar, ¿sí? De hecho, nosotros le cedimos otra fracción de tierras en donde hicieron ellos un galpón y demás para poder justamente trabajar lo que es equinoterapia. También dentro de las cláusulas que se había puesto en ese momento era de que puedan generar cabalgatas, que se puedan reunir y generen cabalgatas que muestren el río, las islas en ese lugar, para la comunidad, ¿no? Y que no sea un grupo cerrado que solamente se dediquen a alimentar a los caballos y tenerlos en los galpones que tienen ahí. La intención nunca fue esa, la intención era que ellos puedan salir y puedan abrirse hacia la comunidad y puedan trabajar en conjunto con organizaciones e instituciones de la comunidad. Después, obviamente que no seguimos, porque mientras estuvimos nosotros sí hacíamos mucho hincapié. Después, bueno, obviamente no fuimos y nos enteramos que se había solicitado de manera formal ese espacio. Lo que yo sí les comenté es que cuando se generó ese convenio con el ejército, en donde el municipio de Junín de los Andes le cede 3 calles, ¿sí? Al tambo, al famoso tambo, porque el famoso tambo del ejército iba a ser dividido en 3 partes, porque había que darle continuidad a las calles trazadas, ¿no? De Junín de los Andes para poder salir atrás del Alejandro I, porque Claro. también no. Entonces ya estaban en los mapas catastrales, y entonces el ejército, ¿qué hace? Nos dice en su momento, no, nosotros no queremos que nos dividan el tambo en 3 partes porque había que abrir las calles y demás. Tenemos un espacio para poder prestárselo, una sesión de uso por 99 años, fue Claro. lo que se generó ahí. Y obviamente que uno de los requisitos que también puso el ejército fue de no construir edificios de mampostería. Fue el único requisito que se generó en ese convenio. De hecho, a mí me extrañó mucho cuando le solicitan teóricamente el ejército a esta gente que se retire, porque una de las personas que colaboró en la redacción de ese convenio es uno de los que participó también con el intendente Mabeño, que es Hernán Merino. Claro. Hernán Merino en su momento desde la unidad de planificación era una de las personas que trabajó ese proyecto y que había quedado escrito. Entonces por ahí me resultaba extraño, y yo le decía, mira, no creo que el ejército haya pedido que ustedes se vayan, porque de alguna otra manera no estaba dentro de las cláusulas que esa actividad no se podía hacer. O sea, si hubiesen construido algo de mampostería y demás, seguramente sí, pero
Pero bueno, son maneras que también busca el Ejecutivo de presionar a la gente para poder lograr su objetivo, que es que se vayan, ¿verdad? Claro. Bueno, algún otro mensajito dice, yo creo que si sos del MPN, no hay que acompañar, no hay que olvidarse de lo que hicieron y hacen. Dijeron pestes del MPN, se olvidan que son del riñón del partido. ¿Qué hacen ahora? Y se hacen ahora los neuquinizate. Bueno, esto en referencia a lo que hablamos al principio, ¿no? De Luis Sí. Madueño y Fabián, que obviamente Yo, son... yo les voy a hacer una pregunta a muchos neuquinizates ex MPN. El gobernador Rolando Figueroa dijo que es muy probable de que él pueda presentarse como candidato a presidente del MPN. Claro. Entonces yo les digo a aquellos que quizás son del MPN y que están enojados porque tuvimos compañeros que nos traicionaron o que muchos sintieron que nos traicionaron. Yo creo que eligieron políticamente hacer lo que hicieron y no lo he tomado como una traición. Porque de hecho con muchas personas que están en Ucunizate puedo dialogar, digamos, sin ningún tipo de problema. Obviamente que nos pasamos a esa factura, vos te fuiste. Entonces Claro. yo les digo, ¿y qué vas a hacer ahora si el gobernador decide ir por la presidencia del MPN? Claro. ¿Cómo nos vamos a mirar si yo a vos te trato de traidor y va a volver, digamos? Sí. Porque ¿Y vos va a creés ser- que se va a presentar? Y yo creo que sí. La verdad que creo que sí, porque tampoco Comunidad o Neuquinizate tiene estructura. Si la estructura del gobernador hoy en un 80% le pertenece al MPN. Bueno, de hecho en el audio ese que salió, a él decía que, no sé, que la mayoría de los intendentes eran todos del MPN. Y la mayoría de los intendentes de la provincia de Neuquén son todos del MPN. Que hoy estén encolumnados, o como él dijo, en el ducto de Claro. Neuquinizate, bueno, son circunstancias, porque si no lo estás, eh, no creo que sea fácil la gobernabilidad de esos municipios que Ujú. deciden no estar, ¿no? Bien. Pero en ese sentido... Chino, ¿te molesta cuando se dice que en el Consejo Liberante no hay oposición y está el bloque del MPN? Eh, yo creo que, no sé si me molesta, los entiendo a los muchachos porque a nosotros nos pasó durante 8 años a nosotros, ¿sí? Cuando Corazini ganó las elecciones y teníamos mayoría absoluta, ¿sí? Por las alianzas que hemos tenido, teníamos los 2/3 de los votos. Y a veces la oposición no era oposición porque vos sabías cuál era mi metodología. Cuando había que discutir se discutía, pero cuando había que votar te llevaba las matemáticas en la mesa. O sea, si había que sacar algo con 5, teníamos los 5 votos siempre. Y a veces no le das campo de acción cuando se trata de esta composición del Consejo Liberante, no le das mucho campo de acción política a la oposición. Porque terminás perdido dentro de la decisión, o sea, siempre vas a perder. Y les pasa hoy a los concejales del MPN. Por más que seas secretaria legislativa o que seas presidente de la Comisión de Obras Públicas, como en el caso de los concejales MPN, cuando te tienen que aplicar la mayoría, y ¿sabes qué? Te la van a aplicar. Digo, Porque pero por eso, esos dos concejales, digo, ¿tienen reuniones ustedes en la seccional o ya lo no, perdieron, digamos? no, nunca tuvimos una reunión formal como Junta Seccional con los concejales del bloque del MPN. Porque obviamente que con algunas hemos tenido diferencias y recién ahora hemos podido sentarnos, pero sentarnos para hablar uno o dos temitas y nos vamos. Lo que sí nosotros estamos seguros de que por más que hoy sea nuestro brazo político formal, el bloque del MPN no es el MPN. El MPN está en la seccional en conjunto con todos los compañeros que siempre participan y que independientemente de estar en un cargo que se paga, va por su propia voluntad a charlar de política, a tomar unos mates, a enojarse, a putearnos o a putearnos entre todos, pero ese es el MPN. Bien, Y lo tomamos como compañeros, sí, con Jorge Contreras tengo todos los días hablo casi. bien. ¿Sí? Pero creo que el verdadero MPN está en la sección de Buliche, no está en el Consejo Liberante. Hoy. Bueno, otros mensajitos. Dice, hola Gustavo, preguntarle al Chino Quintulén qué pasa con la gente que le dieron terreno y tenían casas en General Roca y le dieron terrenos acá y estuvieron la cara durez de irse a vivir a Roca y esta vez, ¿por qué tienen trabajos y casa allá? Y saliendo de acá hay gente que realmente necesita y estuvo en los terrenos y hoy lo dejaron afuera. ¿Qué dice el Chino de esto? Y yo creo que, mira, cuando el INMUBI estaba a cargo del actual intendente, nosotros le dijimos a Corazini que el INMUBI debería generar el recupero de todas aquellas tierras y viviendas que fueron otorgadas y que hoy no tienen ningún tipo de habitantes o que se alquilan. Ese era el trabajo del INMUBI en estos últimos 4 años. En la gestión de En Corazini. la gestión de Corazini. Y Y estaba... él estaba el intendente. Entonces vuelvo a repetir.
Acá la decisión es política y hay que ir con lo que hay que ir. Aquellas personas que no están en sus terrenos o que han dejado de pagar, obviamente que la ordenanza siempre fue clara. Se saca a esa familia o esa persona y por orden de prelación o méritos, o no sé cómo hoy determinará el INMUBI el ascenso, ¿no?, de la familia, accede la familia que quedó en lista de espera. Ese fue el espíritu por el cual nosotros creamos la ordenanza de otorgamiento de tierra. Y está establecido en los artículos, no se ha modificado, no lo han derogado. Claro. Entonces lo único que tiene que hacer el intendente con el INMUBI hoy es hacer ese trabajo, que es un trabajo de una persona que está enfrente de una computadora chequeando si el vecino pagó o no pagó. Porque todo el mundo te dice quiero pagar, pero algunos se olvidan de que hay que pagar las cosas, ¿no? Como un terreno, por ejemplo, que es parte y lo esencial para una familia, ¿no? Si bien no es la solución, es una gran ayuda tener un terreno. Dice, cuando fueron los ex intendentes a Neuquén, ¿fueron a entregar al movimiento popular neuquino, crees, Chino? Porque hubo una reunión de ex intendentes. Sí, de ex intendentes y de ex concejales también. O sea, nosotros, para el vecino de Junín de los Andes, y esto tiene que quedar claro porque se lo dijimos así al gobernador y personalmente se lo dije hoy a la candidata senadora Julieta. El movimiento popular neuquino de Junín de los Andes no firmó ningún acta de compromiso con la neuquinidad, no porque seamos los rebeldes del sur, porque ninguna autoridad, ni de comunidad en su momento de Neuquinizate, o nuestros dirigentes a nivel provincial vinieron y se sentaron por lo menos con el presidente Carlos Corazzini y se han dicho, mira, todos vamos a acompañar este documento, ¿estás de acuerdo? O sea, entonces jamás vinieron y en el momento de que todo el mundo estaba firmando lo estaban llamando al intendente o Carlos Corazzini, ex intendente, presidente del partido, para que firme. Entonces Corazzini fue en esto muy claro, ¿cómo voy a firmar algo? Yo primero nadie me vino a ver desde Neuquén. Claro. Él no pretende de que venga el gobernador. Pero sí los referentes que son de neuquinidad, además. Gabriel Álamo era el referente que ponían acá. ¿Sabes cómo lo sacamos a Gabriel Álamo, al diputado del MPN de Junín de los Andes, queriendo ser el vocero del MPN de Junín ante el gobernador? ¿Pero él es de Aluminé? Es de Aluminé, en teoría es de Aluminé, sí, viste, pero a ver, él viene a Junín de los Andes a querer organizar el MPN para después venderse ante el gobernador para decir que es el salvador del MPN de Junín. No, vino una vez y después le dijimos no vengas más, hermano, porque la próxima vez que venga te vamos a sacar con flores. Pero bien. Bueno, te vuelvo a repetir, o sea, nosotros en ese sentido siempre hemos sido claros. Si las cuestiones vienen, se sientan, se discuten y se acuerda, vamos para adelante, pero no la imposición. Y tampoco creo que fue acertada la decisión de Carlos Corazzini, porque debería haberla también esa decisión en el caso de haber acompañado ese documento, por lo menos el ok de la mayoría o la mitad más uno de la Junta de Seccional. Bien. Porque es un documento partidario lo que iba a salir. ¿Sí? Bien. Bueno, el otro día Chino salió en el consejo, dicen del tema de las concesiones. Dice, ¿qué pasa con el camping municipal, Chino? Todos los campings municipales, bueno, yo estoy en el camping municipal. ¿Sí? Primero para aclararlo, siempre estuvimos, ¿sí?, a través de una cooperativa formalmente y legalmente constituida. Todos los campings el Ejecutivo solicitó la derogación, ¿sí?, de la ordenanza de otorgamiento de las concesiones, como vos decís, de todos los campings, no solamente del camping La Isla, del camping Toscas Blancas, del camping Santa Lucía, del camping Lolog y demás. Y son decisiones, nosotros lo que le decíamos a los concejales, por lo menos del bloque del MPN, que yo tuve la posibilidad de charlar, es que a nosotros jamás nos han notificado de nada. ¿Sí? Si hay que dejar el camping La Isla, obviamente que se va a dejar. Si la decisión del Consejo Liberante es así, lo vamos a hacer. Pero tienen que saber que primero, para poder darnos de baja también ellos, y nos hacemos cargo nosotros porque en su momento fuimos quienes otorgamos la concesión, nunca contamos con toda la documentación de la tierra. Hoy todo el mundo dice camping municipal. En teoría todos son campings municipales, primero. Pero el camping municipal La Isla es como el camping municipal, ¿no? Pero también Tosca Blanca es municipal, Santa Lucía es municipal, son todos campings municipales. ¿Cuál es el problema? No existen datos en el registro de propiedad inmueble de la provincia o en catastro de provincia en donde la provincia le haya cedido
esas tierras al municipio de Junín de los Andes, porque vos sabés mejor que yo, Caño, que cada vez que la provincia te cede un bien, ya sea un inmueble, algún edificio y demás, el Consejo Deliberante debe recepcionar la Claro. donación y después se incorpora dentro del patrimonio de la municipalidad, ¿verdad? Pues no existe. Siempre nos manejamos de manera casera. Y hoy, digamos, lo que algunos concejales están planteando es que si vamos a derogar una ordenanza para otorgarle el camping a los amigos que dejaron quizás ellos sin un sin un compromiso asumido, ¿sí? Hagan las cosas bien. Soliciten de manera formal a la provincia la cesión definitiva de esa tierra, incorpórenla dentro del patrimonio público municipal o privado municipal y después generen los pliegos de licitación correspondientes y que todo el mundo que quiera presentarse se presente, incluyendo la cooperativa a la cual yo participo y estoy dentro, que es Patagonia Junín Limitada. Claro. El tema, yo creo, Chino, que ahí también pasa porque hay como hechos administrativos, y en este caso a través de ordenanzas, dados. Entonces a veces yo me pregunto, porque está todo bien, vos podés derogar o podés todo lo que vos quieras. Pero el tema después, porque esto no es que te la vas a llevar de arriba, No. ¿entendés? O sea, porque yo digo, bueno, listo, yo derogo la ordenanza de los campings, bárbaro, lo derogamos. Pero obviamente todos los campings tienen una documentación que lo avalan para estar. No es que ustedes fueron y se metieron y dijo, che, acá estamos nosotros. Y por unanimidad todos los campings. Claro, eso también Sí. es otro. Sí, pero además vos fíjate que cuando se otorgan los campings se otorgan con una impronta que era uso de espacios compartidos. Por eso, por ejemplo, en el camping Toscas Blancas lo trabaja el grupo ProAmbi, que es el grupo de avistajes de aves que trabajan con la parte ecológica, y el club El Lonco, que es Atlético Lonquimay. Bien. ¿Sí? En el camping La Isla, bueno, estaban los vecinos del 15, ya no tenemos más a José Serrano, el compañero, José, que era uno de los referentes del 15, Oscar Quintulén, mi hermano, Fernando Castro y la cooperativa. A ver, le otorgamos tierra al Club CEOS, también municipal. O sea, si vas a derogar las tierras que se han otorgado, Claro. también al Club CEOS nosotros le otorgamos a modo de préstamo la tierra en Jardín del Chimehuín. Mm. ¿Qué hizo la Asociación Civil Club Social y Deportivo CEO? Armó una cancha de césped sintético con el aporte de uno de los integrantes. Uno de los integrantes del Club CEO, de hecho ellos cuando van a solicitarnos ese espacio nos dicen, mira, nosotros vamos a armar una cancha de fútbol sintético, la va a poner fulano de tal, toda la plata. Y después nosotros como club vamos a generar actividades para devolverle la plata. También el compromiso, lo mismo pasó en el Camping La Isla, con mi hermano, ¿sí? Él puso toda la cancha, toda la plata para la cancha. Claro. Aunque algunos digan que era parte del césped sintético de la cancha de hockey, ¿no? Porque también decían eso, que era el pasto sintético de la cancha de hockey que nunca se había puesto. Pero a ver, todos tienen una documentación, todos tienen un tiempo determinado. También hay, si vos incumplís ante la norma, podés ser sancionado, inclusive con la derogación de la ordenanza, y está bien que así sea, porque tampoco podés dejar a un grupo 10 años y que no se haga Claro. nada, ¿verdad? Pero bueno, todas las organizaciones a las cuales le hemos dado tierra también estarían en tela de juicio. La confitería del Vía Cristi, nosotros llamamos a licitación, a un concurso oferente. Esa confitería fue otorgada a Gustavo con todo el equipamiento. Lo único que faltaba es que vos te vas y te sientes y te sirvan el plato hecho. Pero Claro. tenía heladera, tenía mesa, tenía silla, tenía todo. Nadie se quiso presentar. Se lo otorgamos de manera directa después al que hoy está, un vecino de Junín de los Andes. También deberían derogar esa. Y así todas las tierras que dimos. Club Mariano, Claro. a las huertas comunitarias, qué sé yo. Si me pongo a pensar. Pero bueno, volviendo al tema de A camping. la radio comunitaria. A la radio comunitaria, che, nosotros le otorgamos una tierra, independientemente de lo que pensábamos. Gustavo, Ujú. fuimos nosotros que nos pusimos al frente también, decir, che, porque esto va más allá de una cuestión política. Es Claro. un grupo que además nosotros hemos visto cómo crecerá desde el día Sí, cero con la del FMC. 2001 ya. Bueno, algunos mensajitos ya pasados, llegamos a las 8, Chino, ya se nos acaba el tiempo. Dice un mensaje, Chino, no te laves las manos, dice, porque vos también tuviste y tomaste decisiones. Y no pasa por pagar, pasa porque dejaron afuera y vieron a empleados provinciales que tienen terribles sueldos y dejaron familias con nenes desocupados y pidieron hasta, bueno, dice hasta Papa Nicolau de la bisabuela y así todo quedamos afuera. No tienen dónde vivir y el gobierno hizo abandono de personas. Sí, Gustavo, mira, es algo muy cortito. Nosotros, para evitar este tipo de opiniones, nosotros hablamos con los delegados de las comisiones. Cada comisión tenía en su momento entre Su delegado. 10 y 15 delegados.
O sea, entre 10 y 15 integrantes, perdón, cada comisión, ¿sí? Con 2 delegados. En la sumatoria de todas las comisiones teníamos como 800 y pico de familias que estaban esperando un terreno. Sí. Salieron 211 lotes en los Cauquenes, ¿verdad? Siempre, ¿quién es el malo? ¿Quién es el que elige a dedo? El intendente, el concejal. Entonces nosotros, ¿qué dijimos? Que cada delegado y cada comisión se haga cargo de elegir a las personas que más consideren que necesitaban en ese momento la tierra. Y nosotros no nos metíamos. Nosotros queríamos el listado de la comisión, el Mallín, con los 5 postulantes que ellos iban a elegir. De 10 o de 15 o de 12. Claro. Y nosotros no elegíamos los nombres, lo elegían ellos. Entonces, obviamente que también está la cuestión de las comisiones, ¿no? Uno no se va a meter como elige la comisión Claro. de su integrante, o sea, después será cuestión de que arreglen ellos. No, nosotros solamente recibíamos la documentación y después la volcábamos en la ordenanza. Bien. Bueno, Chino, podríamos seguir hablando de muchísimos temas más, pero bueno, ya llegamos al final. Chino, ¿vos vas a ser candidato en el 2027? No, Gustavito. ¿No? No, nosotros vamos a acompañar. ¿Usted Yo se creo- baja? Sí, ¿O no se subió? nunca me subí. Yo acompaño desde abajo, como Bueno, siempre. bueno, ¿sí? pero recordemos, también por ahí si hay gente que está escuchando y por ahí no te conoce, que puede pasar. Vos tuviste 8 años de concejal, en dos periodos de Carlos Corazini, y en el último periodo inclusive estuviste a cargo de la intendencia en varias oportunidades. Desde el punto de vista administrativo solamente, jamás, por más que he estado 1 mes, 2 meses a cargo de intendencia, nunca me senté en el sillón de intendente, nunca me consideré intendente. Sí, una de las personas que colaboré, digamos, y voy a seguir colaborando con Carlos Corazini, y tratar de aportarlo un poquito. Y cuando uno está a cargo de intendencia, hay decisiones que no, por más que sea formalmente intendente, Claro. sí, porque sos formalmente intendente, jamás íbamos a. Yo siempre le dije a Pitu, que era mi compañera, nunca me voy a sentar en la silla que no me corresponde. Y administrativamente tenía que firmar licencias comerciales, cuestiones menores. O sea, nunca tampoco tomé la decisión de, che, mirá, hay que ir a hacerle la casa al vecino, porque no estaba dentro de. Consideraba que esa decisión la tenía que tomar el intendente y no el Bien. concejal. Entonces, sí estuve y fue una linda experiencia, obviamente, ¿no? Digo, Chino, ¿qué pasa con los viceintendentes en Junín? ¿Por qué nadie, o creo que un mandato fue Herrera Corazini, creo, pero después el resto, hay que decir que nunca terminan los mandatos? ¿Por qué crees eso? Y yo creo que es si no hay buena conexión entre el intendente y el vice, si se generan esta fórmula que muchas veces son políticas pero no de trabajo, como en este caso, y siempre va a pasar de que el intendente siempre va a pisar al vice. La mejor experiencia nosotros la hemos vivido cuando en la primera gestión de Carlos Corazini, cuando Quique Flores eh, se hizo cargo de varias direcciones, de varias subsecretarías o secretarías, en donde el intendente Corazini delegó en la figura del viceintendente la responsabilidad de llevar adelante deporte, cultura, Sí. juventud. Entonces vos le das herramienta al viceintendente, porque tarde o temprano, cuando el intendente se vaya de viaje o de vacaciones o le pase algo, el intendente del vice tiene que estar atento a las políticas que se están ejecutando. Entonces, creo que la mejor manera para que el viceintendente trabaje y realmente valga la pena tener un viceintendente es que se trabaje de esa manera, de que el intendente, en los acuerdos políticos, el día D, cuando llega, podamos acordar, che, me ha gustado, yo soy tu vice. A mí me gusta, no sé, la cultura, bueno, te la delego, ¿no? Y repartir un poco. Por Claro. más que muchas veces, viste, todo el mundo va a ver intendente. Yo me acuerdo que con Quique trabajamos muy bien en los primeros 4 años. Él estuvo a cargo de muchas. Con Quique Flores. Con Quique Flores, obviamente, ¿no? Y hasta cuando él renunció, inclusive, que fue 2 años antes de que se termine el mandato. Pero él renunció por sus cuestiones familiares y de salud y demás, no porque se peleó con Corazini o se agarraron una piña por el sillón Claro. de la municipalidad, como pasa, ¿no? Como ha pasado. Y bueno, creo que la figura del viceintendente tiene que también tener cierta autoridad. Yo como concejal me hice respetar cuando fui concejal, y por el intendente. O sea, yo no soy el chepibe que iban a venir a agarrarme, viste, de las orejas y llevarme para todos lados. No, están equivocados. Y era concejal. Bien. Entonces creo que el viceintendente también tiene que ponerse los pantalones largos y asumir el compromiso que tiene que asumir. O sea, lo eligió el pueblo y es el segundo al mando. Está bien. Chino, ¿vos creés que en el 2027 el MPN va a presentar candidatos propios? Nosotros vamos a presentar, obviamente, candidatos propios. Y si el MPN no participa, trabajaremos en la conformación de algún frente, seguramente Bien. con otras fuerzas políticas. Acá hay una referente política, dice yo los voto, no sé quién, a vos.
Dice Luciana Zampolini, ¿la conoce Luciana? Ah, de compañera Luciana. Está escuchando la le mando un radio. fuerte abrazo. Sí, la vamos a sumar a Luciana. Luciana, siempre quisimos que trabajes para nosotros y tengas tu lugarcito. Bien. Pues es una mujer muy capaz. ¿Sí? Ya la estoy convocando para la próxima. Dice, hola Gustavo, preguntale al chino qué punto de vista tiene de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, porque es tierra de nadie este municipio. Y ¿Sabe bueno, algo? la Secretaría de Obras y Servicios Públicos fue la que más ha cambiado digamos, de referente, ¿verdad? Sí. Ahora hay una persona que es de San Martín. Pero si todos los funcionarios de Obras Públicas fueron de San Martín, No sé. ¿algún secretario fue de Junín? Ninguno. Bien. Fueron todos de San Martín. De hecho, la subse que después asumió de secretaria venía de la gestión de Diego Markovetsky, de Corazini, también de San Martín. Claro. ¿Y qué Ahí, pasa? ¿Qué mirá, pasa con los funcionarios que no se pueden lograr equipos que... Recordemos que una de las cuestiones que marcó la conducción, o por lo menos el primer año de Madueño, fue que renunciaron como 18 funcionarios, una cosa así. Y Gustavo, tiene que ver mucho cómo el intendente le transmite seguridad al subalterno, ¿no? Y le da responsabilidad y lo alienta y demás. Si vos tenés un intendente que constantemente te está rompiendo la cabeza a veces por cuestiones, digamos, ilógicas o por maña, Ujú. y vos te terminás enojando y te vas, o sea, y ya no es una cuestión económica si tenés o no tenés laburo, querés a veces cagarlo a trompada, y me ha pasado en algún momento a mí, viste, me voy, te agarro pero bueno, pero cuando vos te sentís, digamos, que tu intendente te respalda, no te censura en cuanto a la toma de decisiones, porque si vos sos secretario o sos subsecretario, de hecho en los manuales de deberes y atribuciones y demás, misiones y funciones, vos tenés responsabilidades, que ¿Y la sí? pagás también de manera legal, entonces dejá que el funcionario también tome desde su Claro. lugar alguna decisión, no es que todo pasa porque el intendente de repente... El intendente Bueno, tiene pero 20 millones de problemas. vos fíjate ¿viste? que también ahora hay una cuestión que yo lo critico y lo digo abiertamente, el Consejo Liberante, ¿no? El Consejo Liberante es un poder independiente, todos lo sabemos. Pero ahora te dice, no, porque el intendente no nos respondió. Che, bueno, pero a ver, si no te responde una vez, dos veces, tres veces, y che, bueno, venga el funcionario del recinto, o sea, Sí, le llamaba porque recién. es la más cómoda decir, che, no, pues no nos contesta, porque si no, como yo decía, si no, que sea una monarquía, que el intendente defina todo y el Sí, consejo está dibujado. y que los poderes legislativos sean, Claro. ¿no? Bueno, antes que te vaya, hay muchos mensajes que están entrando. Dice Gustavo, a mí me queda la duda. Junín es un pueblo chico, ¿para qué carajo se gasta un sueldo en un viceintendente? Que no hace nada y hay ciudades como Cutralcó, grandes como Cutralcó, que no tienen viceintendente y sin embargo funcionan mejor que las figuritas que están acá. Otro mensaje manda Gustavo Guajardo, dice la figura de viceintendente no tiene mucho sentido, es nula. Dice... Le manda saludos Cisterna, ¿lo ubicás Cisterna? Ah, sí. Germán. Germancito, bueno, un abrazo a mi amigo Dice, Germán. preguntale al chino si tiene algo para vender, ¿no? No sé qué tendrá para vender. Luján González, hola, preguntale al chino si habrá internas en el MPN para el 2027, saludos. ¿Ella es miembro seccional o ya no está más? Luje es una Luján. afiliada, no es miembro seccional, sí. Bueno, pero Luján siempre va a la seccional, ¿eh? Ah, ¿va ella? Sí, pero a Luján es del MPN que trabaja obviamente acompañando a su hermano. La familia González es una gran familia y obviamente que yo creo que así deben ser todos, ¿no? Para ayudarnos, protegernos como familia, por lo menos. Claro, Porque pero- sabemos que la ¿Y política... Fabián es sigue siendo bastante- afiliado al MPN? Sí, Luis también. Son afiliados, no se desafilió nadie. Nunca, nadie se desafilió. De hecho, vos fíjate que hay un artículo dentro de la Carta Orgánica Partidaria que dice de que si vos competís en otro partido sin haber sido vos o haber notificado a Sí, a la Junta te de echan. Gobierno, te echan automáticamente. O sea que... Deberíamos haber echado desde el MPN a todos los que estuvieron ocupando cargos en listas, digamos, ¿no? El intendente, viceintendente, algún concejal, obviamente, que haya sido afiliado, ya sean para candidatos, para diputados. También Tenía a Silvia Zapac, bueno, de Silvia filial MPN. todavía sigue afiliada, pero bueno, viste, o sea, por lo general muchas veces no se genera la expulsión de una persona del partido. Si se han cambiado cuántas veces de partido. Nosotros tenemos Claro. un caso de una compañera que no hemos charlado, pero que era miembro seccional, renunció y hoy trabaja para Milei y pareciera ser de que no sé, conoce a Milei desde toda la vida, ¿no? Porque cada publicación que veo yo me agarro la cabeza y digo, pero ¿cómo puede ser? Y Claro. renunció formalmente a la Junta Seccional y ahora trabaja para Milei. Y me Bien. parece que eso Está bueno. se puede hacer, ¿no? Bien.
Bueno, hay muchas. Sí, nos quedó la política nacional medio colgada. Bueno, pero antes de fin de año lo vamos a invitar. Antes de fin de año de nuevo. Igualmente, compañero, yo a nivel nacional, y quiero que todo el mundo lo sepa, me dirán de todo, pero yo siempre voy a votar al peronismo. Soy peronista a nivel nacional. Y si tengo que votar a Alberto, como lo voté, lo voy a votar. Y si tengo que votar a Cristina, la voy a votar a Cristina. Le guste a quien le guste. Creo que hoy, independientemente de lo que está pasando a nivel nacional, muchos se están dando cuenta de que los días más felices siempre fueron peronistas, compañeros. Sí, tal cual. Bueno, gracias, Chino, como siempre un gusto hablar con vos. Siempre hablamos, tenemos diferencias con el Chino, pero como yo lo vuelvo a aclarar, es un gran amigo que compartimos muchas cosas, ¿no? Desde allá, desde el 90 que venimos a la secundaria, anduvimos por Neuquén. Después en el consejo algunos se sorprendían, che, se pelean en serio. No, discutíamos política, pero entendemos la política de esa manera, ¿no, Chino? Exactamente, Gustavo. Y cuando éramos chicos íbamos a la secundaria, al CP 7, teníamos 14, 15 años, íbamos al Consejo Liberante a... ¿Te acordás? Sí. ¿No? Cuando Daniel Gerometo era concejal, cuando Ángel Fontanaza era concejal. Don Andes, que era nuestro profesor de educación Rolando cívica. Alarcón. Sí, participábamos, a veces, no, pero porque nos invitaron desde muy chicos personas que todavía están y queremos mucho, ¿no? Como en el caso de Daniel Gerometo, claro, que hoy no está en Junín y fueron los primeros que nos invitaron siendo unos pibitos. Tal cual. Quiere, ¿no? Para la semana que viene, Marco, vamos a estar hablando de la fiesta de la trucha, pues nos mandaron un mensajito, así que la semana que viene le vamos a dar difusión. Así que bueno, lo despedimos al Chino y compartimos algo de música y a la vuelta ya venimos con el cierre. Gracias, Chino. Muchas gracias, Gustavo, y Marquitos, gracias, y a toda la audiencia. Saludos a toda la gente, Juli.